certamen de teatro Villa de Jarandilla. En primer lugar, me gustaría mostrar nuestra solidaridad, afecto y apoyo por el pueblo ucraniano. No podemos cerrar los ojos ante este enorme drama humano. Nos necesitan y es por ello que todo el dinero recaudado en esta edición será destinado a los refugiados de Ucrania. Además, se ha activado la fila cero para todo aquel que, aunque no venga al teatro, quiera hacer su donación. ¿Recordaréis algunos de los acontecimientos que tuvieron lugar en el año 92? Como por ejemplo, la Expo de Sevilla o los Juegos Olímpicos de Barcelona. Pues Jarandilla no podía ser menos. También realizó un evento muy especial. Y es por eso que hoy estamos aquí, de aniversario. Aquel año comenzaba un sueño de unos pocos, que se hizo realidad gracias a la dedicación e impulso de muchos. 30 años no se cumplen todos los días. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, y en este camino sois muchos los que habéis colaborado. Por eso hoy queremos agradecer vuestra participación en estos 30 años de aventura, con este pequeño homenaje. Como decía, todo comenzó con un sueño de unos pocos. ¿Y quiénes fueron esos pocos? Nos conocimos en el internado, cuando éramos solamente unas niñas. 9 añitos, ¡qué encanto! Juntas nos fuimos transformando en mujeres y juntas lo compartimos todo. Las clases, las duchas, los dormitorios. Ni siquiera nuestros maridos, repito, nos conocen ahora tanto como nosotras llegamos a conocernos en aquellos momentos. Talía. Este grupo se inició gracias a Rosy, a Beatriz, a Maribel, Esther y María. 5 mujeres con grandes inquietudes culturales y artísticas. Yo las llamaría las musas del teatro de Jarandilla, y su primera obra fue Entre mujeres, de la que acabáis de escuchar este pequeño fragmento, obra que llevaron por distintas localidades extremeñas. El grupo fue creciendo y se fueron sumando más amigos a esta peculiar familia de actrices. Realizaron más obras, como Humo de Beleño, una obra muy atrevida e impactante, ya que trataba el tema de la brujería. Posteriormente representaron Gracias Abuela, donde el hilo conductor era la droga y los esfuerzos de una abuela para sacar a su nieta de ese mundo. Estas obras las fueron representando por numerosas ciudades. De ahí surgió todo. La necesidad de querer trasladar y disfrutar lo que sucedía en diversos certámenes de otras localidades a la suya, a Jarandilla, siendo este uno de los principales motivos que les ayudó a proponer al Ayuntamiento y su concejal de Cultura de entonces, nuestro querido Emilio Cañadas, dicho proyecto, que evidentemente podemos comprobar que apostaron por ello. Pasado el tiempo, terminaron su andadura, se bajaron de los escenarios y cerraron el telón con una obra que la mayoría conoceréis como La Peluquería, titulada Y la música cesó. Y que el abogado te había dicho que si te molestaba el ruido, golpeases la cañería de la calefacción. Claro, y eso hice. Cogí mi cepillo, fui a la cañería y empecé a golpearla. ¡Pum, pum! ¡Más fuerte! Ay, eso es lo que me piden todos, tío. Y cuando dejó de sonar la música, ¿qué pasó? Pues nada, yo recogí y me senté, ¿me entiendes? Y no pasó nada en ese momento. Yo seguí peinando a la señora de la Serena. Y cuando Tony salió, Pues usted se tiene que acordar, comisario. Yo llevé a la señora de la Serena hasta el secador, cogí la papelera y salí. y metió unas tijeras dentro. Sí, las tiré porque estaban rotas. Es que las había cortado en el recaído, ¿sabe? Y se rompieron. A los 2 días nada, tuve que tirarlas, comisario. Pues ellos fueron los fundadores de este certamen y es por ello que queremos agradecerles de forma simbólica, con esta placa, todo su esfuerzo y aporte a la cultura de nuestra localidad. Que suban al escenario y recibamos con un fuerte aplauso a Rosy Cartas, Beatriz Núñez, Maribel Acosta, Esther Álvaro y María Castro, Santiago Hernández Cano, Margarita Cañadas, Miguel Aguado, Ricardo Romero, Maribel Baño, Juan José Trujillo y Ana Martín.
son Manuel Benítez, Eduardo Rolanía y, sin olvidarme de Pilar, y Teresa García. Un fuerte aplauso para ellos y subir a responder este tema. El vídeo está pasando todos los carteles que se han realizado durante estos 30 años. Y por último, ahora quiero dirigirme a mis compañeros, concejales y concejalas de cultura. Esos que año tras año han vivido en primera persona nervios, incertidumbres, imprevistos, ilusiones, alegrías, luchando y apostando por la cultura y nuestro certamen de teatro. Comenzamos recibiendo a Emilio Cañadas, su Emilio, que fue el pionero apostando por esta gran idea, y continuamos. Con Santiago Hernández Cano, Rocío Cañadas, Nora Hernández Cano, Eva García y Javier García. Por motivos de trabajo y salud no han podido asistir ni Rocío Cañadas ni Eva García. Porque esto no se mantiene si no es con el mérito de todos los que estáis aquí abajo, que sois los que potenciáis para que la gente que se sube en tabla y grupo Talía, etcétera, etcétera, actúen aquí. Así que el aplauso que pido yo es para vosotros. Nos faltan las personas más importantes de este certamen. Buscar quién o quiénes pueden ser. Los tenéis al lado, os aseguro que han venido. Que son muy importantes, de verdad. Y sois vosotros, querido público, como ha dicho Emilio. ¿Qué sería de este evento sin vosotros? ¿Qué sería del teatro sin vosotros? ¿A quién representarían los actores y actrices su obra? Gracias por vuestra confianza y participación, llenando cada año este patio de butacas. Y hoy este teatro es el que os devuelve esos claveles que habéis lanzado cada año con gran criterio. Y este aplauso, el más grande de todos, es vuestro.